Jugamos videojuegos para escapar, pero ¿qué pasa cuando el juego te exige que traigas tu mente más despierta? Hay historias que no se cuentan, se descubren, se ensamblan y se interpretan. No son difíciles por tener muchos personajes, sino por retar nuestra percepción de la realidad, el tiempo y el significado. Hoy desenterraremos los secretos de las tramas más complejas jamás diseñadas, juegos que no te dan respuestas, sino preguntas que te acompañarán mucho después de apagar la consola. Si buscas un lore que requiera una wiki externa y una licenciatura en física, estás en el lugar correcto. Prepárate para el viaje. Comencemos con Dark Souls. El lore de Dark Souls es como una ruina colosal. Sabes que hay algo grandioso, pero solo ves pedazos. Su dificultad no es la jugabilidad, sino la narrativa. El juego te arroja a un mundo moribundo dándote cero contexto. Entender Dark Souls requiere leer la descripción de cada objeto que encuentras, hablar con personajes moribundos y unir eventos separados por milenios. ¿Qué es el fuego? ¿Quiénes son los dioses? ¿Por qué se repite el ciclo? La historia es una arqueología virtual. El juego no te miente, pero tampoco te ayuda. Tienes que convertirte en detective si quieres comprender la tragedia de Lordran y la tuya propia. En el puesto número 2 tenemos a Metal Gear Solid, y es que esta saga es una telaraña de espionaje, política, clones, nanobots, inteligencia artificial que controla el mundo e identidades falsas. El contexto es la Guerra Fría, pero la trama es ciencia ficción hiperdensa. Lo difícil es mantener la cronología. Tienes a Big Boss, sus clones, Solid, Liquid y Solidus Snake, luego las IAs conocidas como los Patriots que controlan la información para crear un mundo de control total. Pero, ¿quién fundó los Patriots? ¿Qué pasó realmente en Metal Gear Solid 5? Para entender la saga completa necesitas un diagrama de flujo y una tesis doctoral. El juego te pregunta, ¿qué es la verdad? Y te da 70 horas de material para confundirte. Continuamos con Kingdom Hearts, una de mis sagas favoritas y a primera vista es una mezcla de Final Fantasy con Disney. Fácil, ¿verdad? Incorrecto. El lore de Kingdom Hearts es tan enrevesado que se ha convertido en una broma interna. Y no son personajes infantiles solo por el hecho de ser de Disney y de Final Fantasy. La dificultad radica en la terminología. Tienes incorruptos, sin corazón, esencia, sueño dormido, versiones alternas de tiempo, versiones bebé. Hay personajes que son la mitad del corazón de otro y que viajan en el tiempo a través de sus recuerdos. La clave es el corazón. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo perdió? ¿Quién está soñando con quién? Intenta explicarle a alguien la diferencia entre Roxas y Ventus. Te garantizo que fallarás. Continuamos con Braid. Este juego de plataformas parece un cuento de hadas sobre un hombre rescatando a su princesa, pero Braid es un rompecabezas filosófico sobre la obsesión, el arrepentimiento y la física cuántica. Su lore es difícil porque es subjetivo. El protagonista, Tim, puede manipular el tiempo para deshacer sus errores. Sin embargo, las notas esparcidas a lo largo del juego sugieren que la princesa no quiere ser rescatada y que Tim podría ser en realidad el monstruo. El clímax, donde el tiempo corre en reversa, te obliga a cuestionar todo lo que creías saber. ¿Es una metáfora sobre el desarrollo de la bomba atómica? ¿Una oda a un amor fallido? La respuesta está en tu cabeza. Seguimos con Bloodborne. Bloodborne es Dark Souls con demencia lovecraftiana. Te encuentras en Yarnan, una ciudad gótica consumida por una plaga. El objetivo, detener la cacería. Lo complicado es el horror cósmico. Descubres que la plaga es un síntoma de algo mucho mayor, los grandes antiguos, entidades alienígenas de un poder y una escala que nuestra mente no puede procesar. La narración se esconde en objetos que solo se entienden si tienes suficiente lucidez. Para entender el lore debes perder la cordura. Es una historia sobre el intento de la humanidad de alcanzar el conocimiento divino y el terrible precio que paga. Número 6. BioShock Infinity. Infinity es una obra maestra de la paradoja y la física. Booker DeWitt viaja a Columbia para rescatar a Elizabeth, pero rápidamente te das cuenta de que hay algo muy mal con el tiempo y el espacio. La dificultad está en la introducción del concepto de multiverso o faros y universos, como lo dice Lutez. Cada elección crea una nueva realidad. El clímax exige que entiendas que la única manera de detener el ciclo es eliminar la elección original que creó la paradoja. Te hace sentir inteligente y totalmente confundido a la vez. Death Stranding te da muchísima información, eventos aniquiladores, Beach Things, la playa, Dooms, Timefall. El contexto es un apocalipsis que fusionó el mundo de los vivos con el de los muertos. La dificultad es unir la ciencia con el existencialismo. ¿Por qué los bebés pueden ver el otro lado? La historia no es lineal, es un viaje a través de conceptos como la quinta extinción, la conexión y la razón evolutiva del amor maternal. Para entenderlo no basta con jugar, tienes que pensar como Hideo Kojima, y eso es casi imposible.
La saga de Nier es una joya de la narrativa cíclica y los finales fracturados. La historia principal se resuelve, pero el lore solo se comprende después de jugar 4 o 5 veces cada juego y leer material externo. El origen de todo, el proyecto Gestal, es la clave. La humanidad no fue destruida por máquinas, sino que se separó de sus cuerpos para sobrevivir a una plaga, creando androides y clones para cuidar de sus cuerpos vacíos. La verdad es que es una tragedia masiva que se extiende por miles de años. El juego te obliga a ver la misma historia desde diferentes perspectivas para darte cuenta de que todos están mintiendo y que la humanidad, irónicamente, ya desapareció hace mucho tiempo. Casi llegamos al final con Control, un laberinto mental inspirado en la Fundación SCP. Eres Jesse Faden en búsqueda de su hermano dentro de la Casa Inmemorial, un edificio que desafía las leyes del espacio y el tiempo. El lore es difícil porque se oculta en cientos de documentos clasificados. Tienes que leer sobre objetos de poder alterados y cómo la Oficina Federal de Control intenta mantener en secreto el caos paranormal. No es una historia lineal, es una investigación burocrática sobre fenómenos que la ciencia no puede explicar. Si no lees cada archivo, simplemente estás disparando enemigos sin entender por qué el refrigerador es una amenaza de nivel 6. Y para completar esta odisea, está directamente relacionado con Alan Wake y Alan Wake 2, aunque no tenga sentido. Y concluimos con Xenogears y Xenosaga. Los juegos de Xeno son la definición de un lore excesivamente ambicioso. El contexto abarca desde el origen de la humanidad y el simbolismo cristiano hasta la filosofía de Nietzsche y la psicología de Jung. En Xenogears la trama gira en torno al sistema Zohar, una fuente de energía que es esencialmente Dios. La historia salta miles de años y maneja conceptos como la reencarnación, el inconsciente colectivo y la búsqueda del verdadero cuerpo. Entenderlo requiere un conocimiento previo de teología y un árbol genealógico del tamaño de un planeta. Es una ópera espacial tan grande que no cabe en un solo videojuego. Estos 10 juegos demuestran que el verdadero desafío no es matar al jefe final, sino entender por qué lo mataste. Son obras maestras de la narrativa fragmentada, la filosofía velada y la ambigüedad intencional.